hoy estamos en un nuevo capítulo desde La Habana, Cuba. Ahora vamos a coger un carro de la calle que le llamamos Almendrón para dirigirnos a La Habana Vieja y ver su casco histórico. Síganme en esta aventura. Ahí está mi primo intentando parar un carro. Vamos a ver si tiene suerte. Estoy en un clásico carro antiguo. Cuba tiene más autos antiguos en funcionamiento que cualquier otro país del mundo. Antes, un viaje costaba alrededor de 10 pesos, pero ahora, debido a la inflación, el precio ha subido a 200 pesos. Ahora nos vamos a dirigir hacia abajo. Estamos por 10 de octubre. Ya hemos llegado y estamos aquí en el Parque de la Fraternidad, frente a esta ceiba que lleva muchos años en nuestro país y es un símbolo de nuestra historia. Ahora, no sé si se ve allá, pero vamos a ir al Capitolio. Síganme. Bueno, pues ya estamos aquí en el Capitolio. Desgraciadamente en Google Maps decía que cierra a las 4, pero como estamos en Cuba, todo es posible. Y en este caso dejan de vender boletos a las 3 de la tarde, es decir, que nos quedamos sin entrar al Capitolio. De igual manera, intentaré venir otro día a ver si puedo grabar por dentro. El Capitolio de La Habana fue inspirado en el Capitolio de los Estados Unidos. Fue construido entre 1926 y 1929. Su propósito era albergar las dos cámaras del Congreso y el cuerpo legislativo de la República de Cuba. Claro, esto fue disuelto con el triunfo de la revolución y la llegada de Fidel Castro al poder, por lo que luego se utilizó para albergar otras instituciones del gobierno revolucionario cubano. También se abrieron sus puertas como museo. A ambos lados de la escalinata vemos y podemos apreciar dos estatuas de bronce, una que es la virtud del pueblo y la otra es el trabajo. El Capitolio tiene una altura de 91.73 metros. Podemos decir al final que el Capitolio es una joya emblemática de nuestra capital. Adentro podemos apreciar la Estatua de la República, una de las estatuas más grandes del mundo, bajo techo. En este momento no la veremos, pero vamos a ver si venimos otro día para apreciarla mejor. Ahora, eso que ven allá atrás como en construcción es el famoso Hotel Saratoga, situado frente al Paseo del Prado y el Parque de la Fraternidad. Y desde sus habitaciones se pueden observar esta hermosa vista del Capitolio. Tiene un estilo neoclásico y fue construido en 1880. En la actualidad se preguntarán por qué lo vean así, que la parte de arriba como que está hecha, pero abajo no hay nada, ¿verdad? Bueno, pues les cuento que en el 2022 hubo una explosión en el área de cocina. Si no recuerdo mal, era que estaban descargando gas desde un camión hacia el área de la cocina y como que había un salidero y estalló. Acaba de explotar el Saratoga aquí mismo delante de mí. Miren esto. Hubieron 47 muertos y 52 resultaron heridos. Obviamente las zonas aledañas al hotel también resultaron afectadas y al día de hoy se está reconstruyendo para volver a abrir sus puertas y seguir siendo el emblemático hotel donde hace unos años atrás Beyoncé se quedó en Cuba. Allá tenemos el Gran
teatro de La Habana, el Teatro Alicia Alonso. En ese teatro, Alicia Alonso, una de las mejores bailarinas de ballet que ha tenido Cuba, bailaba ahí. Yo, gracias a Dios, tuve el honor verla no bailar, pero sí levantar sus piernas con la edad de unos 90 años en ese teatro. Y realmente el ballet cubano es muy famoso a nivel mundial y puedo decir que a mí me ha hecho llorar. Ese es uno de los restaurantes que tiene abajo el teatro. Acá vemos una foto de la época de la colonización. Hay un recorrido con guía donde los nacionales pagan 100 pesos y los extranjeros 600, que vienen siendo alrededor de $2. Acá vemos la entrada colosal. Este es un área que parece que le están restaurando ahora. Acá vemos una escultura que es de Manuel Galán, no lo conozco, pero veamos lo colosal de este teatro. Allá vemos su cúpula. Y ahí vemos una escultura en conmemoración a nuestra Alicia Alonso, que falleció hace unos años atrás. Tenemos una guía que es la que nos va a dar la explicación del sitio. Bueno, bienvenidos al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Es una construcción hecha de 1907, no me puedes grabar. Bueno, es una construcción hecha de 1907 a 1915 por la compañía americana Emerson en unión con Galicia, España, que fueron los que pusieron el dinero para hacer todo el edificio. Por dentro tiene estilo ecléctico y por fuera es barroco. El piso es mosaico español original de la época hecho a mano. Y las escaleras son de mármol de Carrara, Italia. Esta es la estatua de esta primera bailarina, Alicia Alonso, conocida a nivel internacional. En estos momentos en la sala García Alonso. Está de reparación una parte del techo, pero vamos a entrar al escenario y desde ahí lo pueden ver. Bailó hasta casi los 75. Con 52 tenía glaucoma en la vista, y así mismo siguió bailando casi ciego hasta los 75. En esta foto tenía 50 y estuvo casada con el bailarín y coreógrafo cubano Fernando Alfonso. Tuvieron una hija, Laura, que actualmente tiene una niñada. Este es el gran salón de baile. Tiene una amplitud de 2.000 metros cuadrados para una capacidad de 3.000 personas. No me dejan grabarla, pero uno hace lo que puede. Bueno, antiguamente por esta pequeña escalera subió el septeto de músicos que se colocaban encima de esta estructura para tocar el gran baile del salón en esta parte de acá. Por la forma que tiene el techo estilo cóncavo, si se da una palmada, se siente la acústica perfecta. Las lámparas son de bronce y cristal, son originales. Vamos por acá. Por ahí subían los músicos y cantaban allá arriba. Bueno, ahora vamos a subir al techo. Por una puerta súper El estrecha. escenario donde se baila. Ahora todo cuando bajemos el techo que vamos a ir. Esa sala está de reparación, pero la vamos a poner desde el escenario. La estatua de la cúpula simboliza la musa de la música y las artes, un ícono de la rica tradición cultural de Cuba. Yo no sabía que se podía subir hasta aquí arriba. No, pero yo lo expliqué
ahí abajo en la maqueta. Pero no sabía que era hasta aquí, hasta aquí. Pero hace poco vino la de Aida, vino Paz. Y se tiraron fotos de aquí. Bueno, estamos aquí en el techo del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, con vistas al Capitolio. Y no pensé que en este tour nos llevaran hasta acá arriba y me ha encantado, no me puedo quejar. Fue una buena elección después que me cerraron el Capitolio, haber decidido pasar por el Gran Teatro de La Habana. Sociedad de Gallegos en Cuba cuando tengan algún trámite, buscar algún pariente para la ciudadanía española. Como fuimos colonia de España, tenemos derecho, si tenemos antepasados españoles, a hacernos ciudadanos españoles. Entonces ahí está la Asociación de Gallegos en Cuba, donde uno puede buscar papeles de antepasados para esos trámites. Estos elevadores son antiguos de 1920, pero tienen un mecanismo moderno automatizado que funciona y llega hasta el segundo piso. Estamos entrando por la parte de atrás del teatro, que está en restauración, así que no lo vamos a ver en su máximo esplendor. Y es una lástima. Esta es la sala García Lorca, antiguo Teatro Tacón. Estamos en el escenario. Aquí es donde bailan todas las compañías de ballet, danza y el teatro lírico. De frente tienen el público, 5 pisos, una capacidad de 1.147 personas. Y este es el foso para la orquesta. Aquí pueden ver el techo, que es lo que se está preparando en la foto. ¿Así? ¿Como está originalmente? Sí, y va a quedar igual. ¿Como para cuándo? Ahí puedo. Para diciembre de este año estaba Oh. pensado. Oh, Mira, muchacha. qué bonito. Parecido al terre. ¿Desmontaron la pintura? Sí, está desmontada. El terre Ahora es que la van a fue volver a el colocar. fuego. No me veo bien, pero en este teatro fue donde les dije que hace años atrás, más de 10 años, vi a Alicia Alonso bailar. Obviamente ella murió alrededor de 2 años o 3 atrás. Y es una lástima, fue una gran bailarina de Cuba. Estudió ballet primero en Estados Unidos y después terminó sus estudios en Rusia. Y bueno, ya casi estamos al concluir este hermoso viaje por el Gran Teatro de La Habana. Alicia Alonso. Esta es Alicia Alonso en el baile de los cisnes y esta es en Giselle y en esta de allá es en el baile de Cannes. Un dato curioso es que Antonio Meucci, expatriado italiano que llegó a La Habana en el Teatro Tacón, realizó los primeros experimentos de transmisión eléctrica de la voz humana, que lo llevaron a la invención del teléfono años más tarde. Aquí están las sillas del teatro mientras lo terminan de restaurar. Bueno, este es el lobby principal de la sala que acabamos de ver. Estos son los asientos que van dentro, por esta puerta entra el público hacia la sala. En el primer piso se encuentra la presidencia y se sientan los directores de las compañías con sus invitados. Y las puertas de abajo son el acceso al público para todos los pisos que viven. Aquí al pie de la escalera se hizo el funeral de Alicia Alonso el 17 de octubre del 2019.
murió con 98 años. Se hizo aquí para que el público cubano viniera a darle su último adiós. Si quieren ver a Alicia con la edad que murió, no sé si ustedes, imagino que entre las dos columnas la última foto. Esa es su última foto con 98 años. Vieron, murió en el 2019 y vamos a ver la última foto de Alicia Alonso con 98 años, es decir, que yo la conocí con unos 88, 89. Bueno, con esto concluimos este recorrido por el Gran Teatro. La guía nos dice que la sala estará abierta para diciembre. Entonces, si andan por Cubita la Bella, por La Habana, pues desen un paseo por el Gran Teatro de La Habana. Bueno, ahora lo que ven detrás de mí es el famoso Parque Central, donde hemos visto personas muy influyentes, youtubers muy famosos que han venido a Cuba, como Planeta Juan, Yoliene, que han grabado la vida nocturna y diurna de este parque céntrico de La Habana. Así que síganme. Lo que veo es una escena que se repite una y otra vez. Se pueden ver muchas interacciones entre extranjeros y cubanas. Para algunas es turismo, para otras es una forma de sobrevivir en tiempos difíciles. Esto es parte de la realidad de la isla y una situación que genera muchos puntos de vista. Esta es la estatua de nuestro héroe nacional José Martí, poeta y líder independentista que dedicó su vida a la libertad de Cuba. Acá estamos frente al Hotel Manzana. Antes se llamaba la Manzana de Gómez y estaba en malas condiciones. Abajo habían tiendas y arriba funcionaba como una escuela. Hoy, tras su remodelación, es un hotel de lujo que contrasta con la realidad de muchos cubanos. Estamos frente al emblemático Floridita, cuna del daiquiri y uno de los bares más icónicos de La Habana, conocido por ser el favorito de Hemingway. Esos carros amarillos que se ven allá se llaman cocotaxi, un medio de transporte típico en La Habana. Al Floridita no puede faltar estar yo con mi amigo Hemingway. Ahora no sé cuál es su precio, pero antes costaba como $5. Y esto, bueno, esta es la joya favorita de todo el que viene aquí a Cuba. ¿A cuánto el taxi? ¿Para qué parte usted va, señorita? ¿Un recorrido por La Habana en cuánto? Un recorrido para usted, que tiene son de cubana y son americanas, 25 por los. Está bien, está a buen precio. Lo voy a promocionar. Por $25 ya le están dando un recorrido en un carro de lujo del tiempo de antes por La Habana, por el Gran Malecón. Nos encontramos en el Boulevard de Obispo, una de las calles más concurridas de la ciudad, por la cual vamos a caminar. Este boulevard antes estaba demasiado cuidado. Cuando Eusebio Leal estaba vivo, él restauró La Habana Vieja. Prácticamente restauró gran parte, aunque La Habana Vieja es mucho más grande que la zona colonial de Santo Domingo, pero una de las partes que había restaurado era el Boulevard de Obispo. Y lastimosamente en estos últimos años, a través de la crisis que se ha dado, muchos sitios que estaban restaurados y en muy buen estado hoy están abandonados y muy deteriorados. Y les voy a poner ejemplos de algunos sitios que yo desde niña, desde que tenía uso de razón, venía y me encantaba visitar. Esta
es la moderna poesía, una vez la librería más icónica del Boulevard de Obispo. Antes estaba restaurada y bien cuidada. Aquí se vendían libros internacionales como Paulo Coelho, que no se encuentran en las librerías del gobierno. Hoy, lamentablemente, luce abandonada y sucia, reflejando el deterioro que afecta a muchos rincones de La Habana. Gracias a Dios estas de aquí enfrente sí se mantienen, porque algunas eran particulares, otras no. Recuerdo que por aquí, no sé si era esta o la de al lado, era una tiendecita donde yo compraba los materiales de la escuela, que también eran de afuera, no eran cosas fabricadas en Cuba, y la última vez que vine ya no existía. Hoy la mayoría de los negocios en esta zona son privados. Casi ninguno pertenece al gobierno. Ha sido una transición complicada y eso se nota en el estado de muchos locales. Algunos están destruidos y otros, que antes eran estatales, ahora tienen nuevos dueños. Aún así, los cubanos han encontrado formas de emprender, abriendo peluquerías, cafeterías, bares y tiendas de artesanía, en un intento por salir adelante. Acá vemos muchos libros del Che. Oye, no, mira, tiene que pedir permiso. Esta es otra tienda del gobierno. No sé ahora, pero antes los productos eran estratosféricos. O sea, algo que en otro país te cuesta, no sé, $50, aquí te lo vendían en 300. Hoy en día no existen tiendas donde uno compre los platanitos, las verduras, y solo se compra en carritos así que hay en la calle, en todos los barrios no. Antes vendía una marca que me encantaba que se llamaba Vía 1. Hoy están vendiendo tenis falsos, son tenis chinos, parece que han montado una tienda china y están vendiendo réplicas a $20. Esta antes era una tienda infantil muy grande y bonita, miren cómo está destruida. Vamos a entrar ahora a uno de mis lugares favoritos, la Feria de La Habana. Estamos en la Feria de Artesanía del Boulevard de Obispo. Esta era una de mis ferias favoritas, donde si era el día del maestro o tenía que hacerle algún regalo a alguna amistad, siempre venía porque tiene precios módicos, tanto para el extranjero como para el cubano de a pie. Claro, ahora con la situación que hay, quizás tienen precios altos que no todo el mundo tiene la posibilidad de venir a comprar. Les voy a enseñar un poco de las obras que hay. Muy pocos lo saben, pero en Cuba jugamos con el doble 9. Es que el doble 6 es muy fácil. El dominó es 7 y al momento uno sabe qué fichas tiene y cuáles no. Entonces ese no vale. El bueno es el de 9, que sobran fichas y uno tiene que analizar la estrategia. Y bueno, seguimos por el Boulevard. Caminando, venden muchos libros del Che, de Fidel. Es una tienda de música, así como la ven, desde que yo nací están ahí los mismos objetos, el mismo muñeco, el mismo payaso, todo, exactamente todo está igualito. Acá estamos frente a la droguería Johnson. Hace muchos años como que se quemó. Y aquí nos estamos acercando más a la zona del casco histórico, restaurada por Eusebio Leal. Al final de la calle ya vamos a ver más museos. Muchos ya están deteriorados, pero hasta hace unos 6, 7, 8 años atrás esto estaba en su máximo esplendor de auge, con las restauraciones que poco a poco, durante muchos años, fue haciendo Eusebio Leal. ¿Ven lo que les decía? Esto hasta hace unos años atrás era un banco y ahora miren cómo está. Esta es la famosa
cola para la pizza cubana. Que todavía esa pizza me falta por mostrársela. Es mi favorita y desde que llegué a Cuba prácticamente la como todos los días. Le decimos la pizza de 10 pesos, lo que ya no cuesta 10 pesos. Las cosas han cambiado mucho y ahora está en 380, 200 pesos. Pero en mis tiempos, desde que nací hasta la actualidad, primero costaba 5 pesos. Después pasó a 7. Después a 10, después a 15, 20 y después se montó en 180. Ha llegado hasta 300 pesos la pizza. Y por acá tenemos una universidad, la Universidad de Arqueología. Casi termina siendo mi universidad. Si no es por una falla de casi una semana que me enteré tarde de que estaban las inscripciones. Entonces las dejé para el año próximo, pero ya en ese momento ya me había ido de Cuba. Pero mi objetivo, que estaba estudiando historia, era después cambiarme para la Universidad de Arqueología, que la inauguró, la creó, la construyó y daba hasta clases Eusebio Leal, el que le digo que es el historiador de Cuba. Al caballero de... Esta es otra de las calles restauradas. Este es otro de los sitios que me hubiera gustado enseñarles, se llama la Maqueta de La Habana. Hay una maqueta muy grande donde se muestra toda el área de La Habana Vieja, que es inmensa en su totalidad. Esa es una tienda que venden cosas de Asia. La casa de Marco Polo, y venden incienso, muchas cositas que ven acá. Le llamaban la casa del perfume, o le llaman desde 1791. Acá tú podías venir y tú cogías y creabas tu propio perfume y te lo daban en un pomito así que parecía antiguo. Y de este lado tenemos el Parque Simón Bolívar, el Parque del Libertador, porque justo aquí al lado tenemos su casa, cuando él estuvo un tiempo en Cuba. No sé si estará abierto porque ya después de la tarde acá van cerrando los museos, pero podemos ver algunas cosas. Una armería también es un museo. Y como les había comentado, acá está la casa de Simón Bolívar. Obviamente ya cerró, tiene el código QR de decir horario y todo. Pero es muy bonito. El pueblo de Venezuela, el pueblo de Cuba, en homenaje al Libertador. Tenemos otro museo por acá. Esto es algo que a mí me gustaría que hubiera en República Dominicana porque no se promueve la cultura tanto como acá, ni los museos, y hay muy poco. Este es el Museo del Chocolate, un pequeño pero popular rincón donde se puede disfrutar de chocolate artesanal y conocer su historia en Cuba. Aquí puedes ver cómo se elabora, probar distintas variedades y hasta comprar bombones hechos al momento. Bueno, este era un sitio que venía mucho de niña y nos acaban de traer los batidos. Yo y mi primo pedimos chocolate frío y tostadas de mantequilla. Prueba a ver qué tal está. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Cuánto le das del 1 al 10? Un 8. Un 8. Tienes razón, un 8. Pero las tostadas están bien. Bueno, aquí ahora estamos llegando a la Plaza Vieja. Y este edificio que vemos acá le decimos la Cámara Oscura. Y es un museo donde subimos hasta el último piso en un elevador antiguo
antigua. Desde la azotea entramos a un cuarto que tiene un plato inmenso de yeso y en ese yeso se muestra toda La Habana en tiempo real. Tú puedes ver a la gente en sus casas, acostadas, viendo la televisión, la gente por las calles caminando. La cámara oscura funciona como un periscopio, un sistema óptico que permite ver la ciudad en tiempo real con gran detalle. Fue donado por España y es el único de su tipo en toda Latinoamérica, ofreciendo una experiencia única para quienes visitan este lugar. Ahora estamos en la Plaza Vieja, ahí lo vemos en el mapa. Tiene el planetario, que es ese museo azul. Ahí nunca he entrado. El amarillo es la cervecería de La Habana. Hay varias en La Habana Vieja, hay una en el puerto. La mayoría de las cosas ya son privadas y son negocios, restaurantes. Cambio la vitrola. Hoy se ha vuelto un lugar muy popular en La Habana Vieja, donde vienen todos los turistas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Ahora nos encontramos en un restaurante. Este no es particular, este es del gobierno. El problema es que sale más económico cambiar dinero en la calle, no solo cambias al gobierno y después vienes a comer a lugares del gobierno. Porque si vas a un particular los precios se triplican. Bueno, pedimos ropa vieja. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora voy a almorzar, cenar, que no he comido nada. Y nos vemos en la próxima aventura. Y así terminamos nuestro recorrido por La Habana Vieja, una ciudad llena de historia, contrastes y cambios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenido. Déjame tu comentario con lo que más te sorprendió y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!